Bienvenidos a nuestra exploración del majestuoso mundo de los castillos medievales, donde la historia resuena a través de las imponentes paredes de piedra y los antiguos corredores. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida dentro de estas fortalezas formidables? Únete a nosotros en un viaje en el tiempo, mientras desentrañamos los misterios y maravillas de la vida en los castillos medievales. Imagínate transportado al corazón de Europa medieval, donde los castillos se erigían como símbolos de poder, prestigio y protección. Estas estructuras imponentes no eran simplemente fortificaciones, sino centros bulliciosos de actividad, donde cada piedra era testigo de los triunfos y tribulaciones del pasado. Adéntrate en los grandes salones de un castillo medieval, donde el aire es espeso con el olor a humo de leña y el sonido de la armadura resonando en el ambiente. La vida dentro de estas murallas era un delicado equilibrio entre el deber, el honor y la supervivencia. Para la clase noble de la sociedad medieval, el castillo no era simplemente una estructura de piedra y mortero, era el epicentro de su existencia, una fortaleza de poder y privilegio en un mundo tumultuoso. Dentro de las sólidas murallas del castillo, los señores y las damas encontraban refugio de las incertidumbres y peligros del mundo exterior. Servía como su hogar, su fortaleza y su sede de autoridad. Aquí, en el corazón del castillo, la élite noble celebraba la corte, presidiendo una suntuosa e intrincada trama de costumbres sociales y ceremonias. Los grandes salones resonaban con los ecos de conversaciones animadas, mientras caballeros y cortesanos se mezclaban con dignatarios visitantes y emisarios extranjeros. En medio de la luz parpadeante de antorchas y hogueras, se forjaban alianzas, se negociaban tratados y se encendían amistades. Los banquetes y las festividades eran el sello distintivo de la vida en el castillo. Eventos extravagantes que celebraban no solo los triunfos de la batalla, sino también los lazos de parentesco y lealtad. Las largas mesas de banquetes crujían bajo el peso de manjares suntuosos, carnes asadas, vinos especiados y delicados pasteles, mientras juglares y trovadores entretenían a la asamblea con relatos de valor y romance. Pero en medio del esplendor y la opulencia, acechaba una corriente subyacente de intriga y rivalidad. La política del castillo era tan compleja y traicionera como los intrincados corredores mismos, con alianzas cambiantes y ambiciones chocando bajo el barniz de la civilidad. Para las mujeres nobles del castillo, la vida era un delicado baile de deber y decoro. Presidían el hogar con gracia y compostura, supervisando los rituales intrincados de la vida doméstica mientras navegaban por la compleja red de expectativas y obligaciones sociales. Su influencia se extendía mucho más allá de los confines de las murallas del castillo, dando forma al curso de la política y la diplomacia a través de sus alianzas estratégicas y maquinaciones sutiles. En el patio de abajo resonaba el clangor del acero mientras los caballeros se entrenaban para la batalla, perfeccionando sus habilidades marciales en preparación para la próxima campaña. El castillo no era solo un lugar de lujo y ocio, sino también una fortaleza defensiva, un baluarte contra la amenaza constante de invasión y conquista. Más allá del deslumbrante barniz de esplendor cortesano, florecía un mundo bullicioso de trabajo y perseverancia en los recovecos sombreados de las murallas del castillo. Aquí, debajo de las torres altas y los salones grandiosos, una comunidad diversa de sirvientes, soldados y artesanos trabajaba incansablemente para mantener las fortificaciones del castillo y atender las necesidades de sus nobles habitantes. En el corazón de esta red intrincada estaban los sirvientes del castillo, cuyos esfuerzos incansables sostenían las operaciones diarias de la fortaleza. Desde el amanecer hasta el anochecer, doncellas, mayordomos y camareros se apresuraban por los corredores laberínticos, atendiendo las innumerables tareas que aseguraban el funcionamiento fluido de la vida en el castillo. Fregaban los suelos, pulían la plata y atendían las necesidades del señor y la dama, con diligencia y dedicación inquebrantables. Mientras tanto, los soldados del castillo se mantenían como guardianes infatigables de sus murallas, con sus ojos vigilantes escaneando el horizonte en busca de signos de peligro inminente. Vestidos con armaduras y armados con espada y escudo, estos valientes hombres defendían las almenas del castillo contra la amenaza constante de invasión, listos para dar sus vidas en defensa de su señor y su tierra. En medio del clamor del arsenal, artesanos hábiles ejercían su oficio, forjando armas,
armaduras y herramientas esenciales para la defensa y la prosperidad del castillo. Los herreros trabajaban sobre fraguas rugientes, dando forma al metal fundido en cuchillas mortales y mallas robustas, mientras carpinteros y albañiles trabajaban incansablemente para reparar las murallas en ruinas y construir nuevos bastiones de fuerza. Cada piedra del castillo era testigo del trabajo colectivo de sus habitantes, cada viga y almena un testimonio de su habilidad y dedicación. Juntos formaban una comunidad simbiótica, unida por un propósito común y un sentido compartido del deber. Sin embargo, por toda su fatiga y sacrificio, las vidas de los habitantes del castillo no estaban exentas de dificultades. Las largas horas de trabajo extenuante, los magros salarios y el constante espectro del peligro eran las realidades duras que definían su existencia. Y, sin embargo, en medio del trabajo y la agitación, existía un sentido de camaradería y resiliencia, una determinación compartida de mantener el honor y el legado del castillo que llamaban hogar. Dentro de las bulliciosas cocinas del castillo, una sinfonía de ollas tintineantes y sartenes siseantes resonaba contra las paredes de piedra, mientras cocineros hábiles y personal de cocina orquestaban maravillas culinarias dignas de la nobleza. En medio de la neblina aromática, los chefs preparaban meticulosamente banquetes suntuosos, que mostraban una variedad de platos deliciosos provenientes de las extensas tierras del castillo. Desde suculentas carnes asadas hasta delicados pasteles adornados con hojas de oro, no se escatimaba gasto en satisfacer los paladares exigentes de los distinguidos invitados del castillo. Mientras tanto, en las cámaras lúgubres anidadas dentro de los corredores laberínticos, los escribas diligentes trabajaban sin descanso, sus plumas raspando rítmicamente contra el pergamino mientras registraban meticulosamente las hazañas ilustres de caballeros y nobles. Con precisión meticulosa, ellos cronometraban los grandes torneos, las búsquedas heroicas y las líneas nobles que formaban el tapiz de la leyenda caballeresca, asegurando que las hazañas valerosas de los habitantes del castillo fueran inmortalizadas para las generaciones venideras. En cada rincón del castillo, desde las bulliciosas cocinas hasta las cámaras silenciosas de los escribas, el aire zumbaba con propósito y dedicación, mientras cada miembro de la diversa comunidad del castillo desempeñaba su papel en el mantenimiento de la grandeza y el prestigio de su noble morada. A través de sus esfuerzos incansables dieron vida a los salones y murallas centenarios, transformando el castillo en algo más que una fortaleza, sino un faro de cultura, tradición y legado perdurable. Sin embargo, la vida dentro del castillo estaba llena de peligros, especialmente durante los tiempos de asedio, cuando la fortaleza se transformaba en un bastión bajo asalto implacable. Mientras los ejércitos enemigos rodeaban las imponentes murallas y cavaban trincheras de asedio, los habitantes del castillo se preparaban para el ataque inminente, con los corazones pesados ante el peso del conflicto inminente. Detrás de las rampartas sólidas, los defensores permanecían vigilantes, sus armas listas, preparadas para repeler la marea implacable de invasores a cualquier costo. En medio del caos de la batalla, los habitantes del castillo soportaban dificultades inimaginables, racionando suministros menguantes y soportando el estruendo ensordecedor de catapultas enemigas y arietes de asedio. Dentro de los confines estrechos de las murallas del castillo, las tensiones aumentaban, mientras el miedo y la incertidumbre se apoderaban de los corazones tanto de nobles como de plebeyos por igual. Sin embargo, incluso frente a la adversidad abrumadora, el espíritu indomable del castillo medieval perduraba. A lo largo de los largos y agotadores días de asedio, los defensores del castillo mostraban coraje y resistencia inquebrantables, uniendo fuerzas en una muestra de solidaridad. Desde el señor y sus caballeros hasta el más humilde de los sirvientes, cada individuo desempeñaba su papel en la defensa de su hogar querido, encontrando fuerzas en los lazos de camaradería y propósito compartido. A medida que el asedio se prolongaba, la esperanza titilaba como una llama frágil en la oscuridad, un faro de resistencia en medio del caos de la guerra, y cuando llegaba el asalto final, cuando las murallas del castillo temblaban bajo la furia del asalto del enemigo, no eran solo piedra y mortero lo que se mantenía firme, sino la resolución inquebrantable de aquellos que llamaban hogar al castillo.
En el resplandor de la posguerra, cuando el polvo se asentaba y los ecos de la batalla se desvanecían en la memoria, el castillo medieval se erguía como un testimonio del triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. Sus paredes marcadas eran testigos del valor y el sacrificio de quienes lo defendían, un legado que perduraría por generaciones, recordándoles a todos los que lo contemplaban la fuerza y la resistencia del corazón humano. A pesar del atractivo romántico de los castillos medievales, la vida dentro de sus confines estaba llena de incomodidades inimaginables en nuestra era moderna. Las paredes de piedra, aunque formidables, ofrecían poca protección contra el frío penetrante del invierno, dejando a los habitantes tiritando en habitaciones ventosas y luchando por mantenerse calientes. Las comodidades básicas como el agua corriente y el saneamiento eran prácticamente inexistentes, con los habitantes dependiendo de letrinas primitivas y a menudo enfrentando largos trayectos para obtener agua de pozos distantes. La falta de privacidad también era un desafío constante, con familias nobles y sirvientes apiñados en espacios reducidos, cada movimiento observado y escrutado. En comparación con las comodidades de nuestros estilos de vida contemporáneos, las dificultades de vivir en un castillo sirven como un recordatorio crudo de los lujos que a menudo damos por sentado en el mundo moderno. Además, la constante amenaza de enfermedad se cernía dentro de los muros del castillo, donde las condiciones insalubres y los espacios reducidos facilitaban la propagación de enfermedades. Los brotes de plagas y otras dolencias no eran infrecuentes, cobrando vidas con eficiencia despiadada y arrojando una sombra de miedo e incertidumbre sobre la vida diaria. El conocimiento médico era rudimentario en el mejor de los casos, con remedios a menudo basados en la superstición en lugar de la comprensión científica. Para los habitantes medievales, el espectro de la enfermedad era un compañero constante, recordándoles la fragilidad de la vida en una época definida por sus realidades duras y luchas implacables por la supervivencia. Además de los desafíos de la enfermedad y la incomodidad, el concepto de higiene personal en los castillos medievales era vastamente diferente de nuestros estándares contemporáneos. El baño, considerado un lujo más que una necesidad, era poco frecuente y a menudo comunal, con individuos compartiendo grandes tinas de madera llenas de agua calentada sobre fuegos abiertos. La privacidad era un lujo reservado solo para los nobles más ricos, mientras que la mayoría de los habitantes se conformaban con instalaciones básicas de baño, si es que las había. La escasez de agua limpia y la naturaleza laboriosa de calentarla significaba que muchos habitantes del castillo pasaban semanas o incluso meses sin un baño adecuado, contribuyendo a problemas de higiene generalizados y olores desagradables dentro de las murallas del castillo. Además, la ausencia de electricidad e iluminación moderna dentro de los castillos medievales planteaba desafíos significativos para la vida diaria. Después del anochecer, los interiores del castillo estaban envueltos en la oscuridad, iluminados solo por antorchas titilantes, lámparas de aceite o velas. Estas fuentes de luz proporcionaban visibilidad limitada y planteaban considerables riesgos de incendio, ya que las llamas abiertas a menudo se dejaban sin supervisión en la prisa por navegar por los corredores y escaleras laberínticas. Como resultado, los habitantes vivían en un estado perpetuo de semioscuridad después del anochecer, confiando en el débil resplandor de las cámaras débilmente iluminadas para llevar a cabo sus tareas y actividades. La falta de iluminación confiable aumentaba aún más las incomodidades de vivir en un castillo, subrayando el fuerte contraste entre el mundo medieval y las comodidades de la tecnología de iluminación moderna. Al analizar el legado de los castillos medievales, podemos recordar no solo su grandeza y gloria, sino también las vidas de los innumerables hombres y mujeres que llamaron a estas formidables fortalezas hogar. Sus historias viven en las piedras y sombras de estas estructuras antiguas, recordándonos el poder perdurable del espíritu humano frente a la adversidad. Entonces, al despedirnos del mundo de los castillos medievales, llevemos con nosotros las lecciones de coraje, resiliencia y camaradería que definieron la vida dentro de sus muros. Porque aunque la era de la caballería puede haber pasado, los ecos de su valor y virtud aún resuenan dentro de las piedras de estos monumentos atemporales a la ingeniosidad y ambición humanas. Esperamos que hayas disfrutado nuestra exploración de los castillos medievales. Gracias por ver.